Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a un evento web de APECOSE. El día de hoy vamos a tocar un tema apasionante, un tema realmente que a todos los que estamos en el negocio de seguros nos resulta sumamente importante y está referido a las buenas prácticas en la gestión de los riesgos asegurables y, por qué no, también los no asegurables, ¿no? Sabemos la importancia que tiene la administración de riesgos en nuestra labor, lo importante que es el conocer el apetito de riesgo de las organizaciones a las cuales nosotros trabajamos o atendemos, la importancia del diseño estratégico y los objetivos tanto a largo plazo, corto y mediano plazo, en lo cual se desarrollan los sistemas de control de riesgos. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar este importante tema. Nuestro moderador va a ser Alejandro. Alejandro Lagos es un colaborador muy importante de APECOSE. Alejandro es gerente de riesgos y seguros de la Universidad de Salamanca. Está licenciado en la Universidad de Piura y trabaja como gerente general en BL. Nos acompaña como expositores Marco Salsi, gran amigo nuestro. Marco es director corporativo de administración de seguros de Alicorp. Cuenta con amplísima experiencia en el sector seguros y reaseguros. Marco ha trabajado muchísimos años en el banco de crédito y anteriormente con nosotros, con un grupo grande en Pacífico. Marco tiene una sólida experiencia en el negocio de seguros y reaseguros, tanto en la parte de riesgos financieros como riesgos patrimoniales y administración de riesgos y seguros. Nos acompaña Augusto Miroquesada Fluker. Augusto también es de la cantera de Pacífico. Augusto desde hace 2 años trabaja en Intercorp manejando el área de seguros y riesgos corporativos para todo el grupo. Augusto ya tiene muchísimos años en el negocio, ha estado muchísimos años también en el Citi y luego en Interbank trabajando en la gestión integral de riesgos y seguros. Nos acompaña también Christian Müller. Christian cuenta con más de 17 años de experiencia en el mercado asegurador. Ha tenido experiencia en aseguradoras, ha trabajado también en Pacífico, muy buena cantera la de Pacífico, y también en Marsh, y hoy en día también trabajó en el Grupo Brescia, y hoy en día pues se encuentra como a cargo de la gestión de riesgos y seguros del Grupo Breca, ¿no? Y bueno, y hoy en día ya pasó al Grupo Gloria. La verdad que Cristian ha hecho una carrera rápida por las empresas más importantes del sector. Y también nos acompaña Enrique Seminario, es gerente corporativo de seguros patrimoniales en Alicorp, con amplia experiencia en gestión de riesgos no financieros y riesgos operacionales y continuidad de negocio. Entonces dejo con ustedes a Alejandro para que modere la presentación y la reunión. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Julio. Gracias por la presentación. En primer lugar, agradecerles a todos por estar con nosotros. Son 220 inscritos. Están ingresando poco a poco. Hay personas de otros países. Entendemos la diferencia horaria en algunos casos. Así que vamos a ir un poco viendo algunos puntos que nos ha parecido importante exponerlos el día de hoy con todos nosotros e ir conversando cuáles han sido, digamos, las vivencias que han tenido cada uno de sus expositores, ¿no? Como bien ha mencionado Julio, nuestros 4 panelistas tienen una vasta experiencia en lo que es gerencia de riesgos y seguros, y lo que tienen en común es que los 4 han iniciado, digamos, operaciones de la creación de una unidad de gerencia y seguros, de risk management, en corporaciones, ¿no?, de diferentes giros de negocio, lo cual es una amplitud en lo que son conocimientos, en lo que no solo respecta a riesgos asegurables, sino riesgos no asegurables también, y la dinámica de interpretación de el manejo de los riesgos que pueden verse en una estrategia de eliminación, mitigación, aceptación o transferencia, lo tienen, digamos, en el día a día, ¿no? Así que, bueno, arrancamos con la primera pregunta que nos hicimos al iniciar este conversatorio, ¿sí? Que es: ¿cuáles son los retos que ustedes como Risk Manager han tenido para la implementación del área de riesgos y seguros? Y me gustaría iniciar, digamos,
esta consulta con Cristian. Cuéntame, Cristian, ¿qué tal ha sido tu experiencia en todas estas diferentes empresas que has estado, ¿no? Y cómo lo has venido viendo desde tu punto de vista. Perfecto, Bruno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a PECOSE por la iniciativa, ¿no? Y por estar aquí con todos ustedes y este grupo de panelistas de lujo. Bien, yo he tenido varios retos y desafíos, y hasta ahorita los tengo en realidad en mi carrera y en la implementación de un área de gestión de riesgo, ¿no? Pero para responder la pregunta, yo quisiera ubicarnos dónde está la gestión de riesgos dentro de la organización, ¿no? Y para eso voy a utilizar el ejemplo que de repente es muy conocido para algunos de nosotros, de las 3 líneas de defensa, ¿no? Tenemos la primera línea de defensa, que es la gestión de riesgos operativa, que es la gestión inherente a cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras funciones, en nuestras áreas, ya sea desde un área de gestión humana, un área financiera, un área de marketing, un área productiva. Todos gestionamos riesgos en nuestro día a día y también en nuestra vida personal, ¿no? En la segunda línea de defensa tenemos a la gestión de riesgos, que vamos a profundizar un poco más en ello. Y en la tercera línea de defensa tenemos a la auditoría, ¿no? Que usualmente para muchos de nosotros pues, puede tener un rol un tanto más fiscalizador, ¿no? De quien te está observando a ver si estás cumpliendo con las políticas y procedimientos, ¿no? Y en esa línea, dentro de estas 3 líneas de defensa que expongo, para muchas organizaciones basta y sobra con la primera línea de defensa, ¿no? Con la gestión de riesgos propiamente que cada uno de los colaboradores gestionamos en nuestro día a día, en nuestras funciones. Y por lo general nos va bien, ¿no? Con esa gestión. Y por último tenemos pues la auditoría, que ya es para validar si es que estamos cumpliendo estrictamente con los procedimientos. Entonces, el primer gran desafío, y expongo esto, es que la gestión de riesgos, un área de riesgos, un área de seguros dentro de la organización, se tiene que ganar un espacio en la mesa, ¿no? Tiene que tener una participación, y esa participación no necesariamente es top-down, sino tienes que comenzar a generar valor para que se pueda percibir dentro de la organización y te puedan involucrar dentro del proceso. Esa parte es fundamental y en realidad es todo un desafío. Por más que exista un área de riesgos que usualmente no suele verse en muchas empresas, principalmente las áreas de riesgos existen en empresas de grandes dimensiones, en conglomerados, en grupos económicos grandes. Estas áreas contribuyen a la gestión y a la generación de valor, pero no solamente están porque el gerente general o la plana mayor decidió ponerlas ahí. Tienen que generar ese valor y esa coordinación e interactuar con todas las áreas y darles ese soporte, ¿no? Y para eso no hay que mostrar cierto autoritarismo, ¿no? Sino hay que trabajar un poco más por convicción. Entonces, resumiendo, el primer gran desafío para mí es, a lo cual yo me he enfrentado, es generarte ese espacio en la mesa, ¿no? Que te involucren dentro de los proyectos. Luego ya en un plano de repente un poco más operativo, otro desafío que puedo compartir y que de repente es común para aquí, para todos los que estamos en el panel, es que el área de seguros, cuando se menciona la palabra seguros dentro de la organización, el área de seguros es la responsable, ¿no? Y hay que desmitificar ese punto, ¿no? Se toca la palabra seguros y ya nos están trasladando la responsabilidad en su totalidad, ¿no? Y el área de seguros es un área de soporte, es un área que contribuye, que ayuda a gestionar y a coordinar, es el gran coordinador dentro de la organización en temas especializados en donde nosotros tenemos cierto conocimiento, pero no somos los responsables en su totalidad. Es decir, si nosotros no nos enteramos de que hay un nuevo proyecto, de que hay una modificación, una alteración en el riesgo, pues probablemente podamos estar expuestos o podamos vernos con ciertas dificultades ante un eventual siniestro en caso se materialice, ¿no? O si no se cumplen algunas garantías
podríamos tener una situación similar, ¿no? Justo Y ahí, finalmente, ya para cerrar, y justo esa parte que tú indicas en el cumplimiento de garantías que te indican las compañías de seguros, creo que ahí sería importante nos comentes cuáles han sido, digamos, en tu récord, ¿no? Esos grandes problemas que has tenido con los otros interlocutores, explicarles que si no tienen o no se cumplen de manera constante esas garantías, van a tener problemas al momento de la indemnización de un caso. justamente, mira, justamente Alejandro estaba yendo a ese tercer gran desafío que para mí es la comunicación, ¿no? Y la comunicación, el desafío es una comunicación interna que tiene que ver con todas las áreas funcionales dentro de la empresa. Mantener ese flujo constante de información y de conocimiento, ¿no? El rol del área de riesgos, en mi experiencia, no se limita a identificar los riesgos y a seguir con todo el proceso o todas las etapas de la gestión de riesgos, donde tenemos pues una que es muy conocida para todos nosotros, que es el tratamiento de riesgos, que incluye la transferencia y en muchos de los casos la compra de una póliza de seguros, sino es llegar a coordinar con todas las áreas, a que la información fluya y a dar conocimiento para que sepan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. A veces de manera involuntaria se puede realizar algún tipo de acción, considerando que no hay ningún riesgo de por medio, pero puede estar ejecutándose una acción que va en contraposición con lo que la póliza señala. O simplemente no hay conocimiento, ¿no? Y se me viene a la mente las famosas normas mínimas de control de la póliza de deshonestidad, ¿no? Que te exige, pues, por lo general, un periodo mínimo de vacaciones de los personales, pues, que están expuestos al manejo de valores, y muchas personas dentro de la empresa no lo conocen. Y no basta con señalarlo una vez, ¿no? Hay que ser reiterativos, hay que estar levantando las banderas, hay que hacer mucho eco para que esta comunicación fluya y todos dentro de la organización tengamos claro qué es lo que se puede y no se puede hacer. Justo tomando esta última frase, ¿no? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Marco, me gustaría mucho escuchar tu opinión en tu experiencia, digamos, en distintos giros de la parte financiera. ¿Cómo has logrado cohesionar, digamos, estas exigencias que te piden los reaseguradores, las compañías de seguros, para el cumplimiento correcto de las coberturas, ¿no? Digamos, ¿cómo tú puedes ir a un área de cumplimiento y decirle, oye, los reclamos que vienen por la unidad externa de un call center, ¿no? Se pueden considerar como reclamos que podrían ser, digamos, una repercusión, una demanda potencial en próximos años? ¿Cómo llegas a esa comunicación desde tu punto de vista técnico a un idioma, digamos, aterrizado para esa área en cuestión, ¿no? Buena pregunta, Alejandro, y gracias también por ese preámbulo interesante que ha hecho Cristian, y lo suscribo. Yo el reto que tenemos acá es traducir el lenguaje de seguros a un idioma que lo entiendan las diferentes áreas de la organización. Yo trabajé muchos años en banca y finanzas, y fui a trabajar en banca y finanzas porque nos dijeron: nosotros no sabemos nada de seguros, quiero un asegurador que venga a conocer nuestros riesgos, a conocer nuestros procesos, y para que pueda generar valor en la estructuración de los programas de seguros adecuados a los riesgos de la empresa. Entonces, tomando eso, es importante gestionar la póliza. La póliza no es un contrato que se firme y se guarda. La póliza es viva, tienes que identificar la letra chiquita, tienes que identificar las garantías que tienes que identificar cuáles son las recomendaciones que te dan sobre buenas prácticas en gestión de riesgos, buenas prácticas en el deber ser o la debida diligencia que tienen que tener las diferentes unidades cuando hay un evento que podría acabar materializándose en un riesgo, ya sea un incendio, una explosión, un dolo. Entonces tienes que identificar eso, hacer una especie de plan de difusión y cultura con todas las unidades claves. Unidades clave para mí son, y ya hablo de la parte industrial, que es más sencillo,
distribución, manufactura, seguro industrial, mantenimiento, ahora están en boga ciberseguridad, las mismas áreas de producción. O sea, son stakeholders internos que te los tienes que ganar, como dijo también Cristian, a pulso, evangelizando, generando valor, haciéndole charlas, identificando papers que de una u otra manera pueden ayudarlos en las cosas que están en boga hasta ahora. Nosotros entramos a Google, creo que el asegurador es curioso por naturaleza y siempre está registrándose en páginas donde hay mucha información de white papers, de artículos en temas de ciberseguridad, automatización, los nuevos retos de la industria, los riesgos de la cadena de suministro, que son cosas que hay ahora. Entonces, lo que yo creo es que es importante ir evangelizando, ir hablando de este plan de capacitación. Es una tarea titánica porque en las grandes empresas con las que yo he estado, también a los 2 años la gente que estaba en ese puesto cambia, con lo cual tienes que nuevamente ir a hacer ese trabajo de socializar las buenas prácticas. Y un tema muy, muy importante que va de la mano con no perder el principio de oportunidad de los siniestros es identificar los periodos de aviso cuando sucede un siniestro. No hay nada más feo que tener una póliza, haberla pagado y no poder usar tu derecho a indemnización porque te pasaste X días de dar aviso a la póliza. Y justo ese punto que comentas que es súper importante para nosotros los corredores, sería bastante valioso que nos cuentes tu punto de vista como cliente experto en esa comunicación, porque en las pólizas, digamos, a veces se indica que el siniestro tiene que ser comunicado a la compañía de seguros, ni bien se toma conocimiento el responsable de la unidad en cuestión, ¿no? Y cómo ustedes, digamos, lo comunican como gerencia de seguros, como responsable que fue de operaciones, o que fue de unidad de compras, etcétera, etcétera, y cómo trasladarle esta comunicación al corredor, ¿no? Ahí viene ese match entre el gerente de riesgos y seguros y el corredor, ¿no? Sí, ahí hay un reto importante y creo que el broker agrega muchísimo valor. El broker es tu socio, el broker es tu asesor, el broker tiene que llegar a ser como tu médico de cabecera para ayudarte a cómo comunicar el siniestro de la manera adecuada para que no genere alarmas de sobrereacción por parte de la aseguradora. No mentir, nunca mentir, sino tienes que decir las cosas de manera adecuada. Estoy enviando una notificación para tal o cual evento que hemos tenido, se está trabajando en la mitigación de daños, cuando tengamos más información se las pasamos todo en conjunto. Hemos tenido un hallazgo en una cuenta en la cual no se encuentran los fondos, se está trabajando con el equipo de seguridad y el equipo de auditoría. Entonces, esta información se la comentas a tu broker y tu broker te ayuda a preparar la comunicación. Y lo bueno es que con el tiempo o con la experiencia del broker también armas como que ya comunicaciones armadas que tienes guardadas para los diferentes ramos. Entonces ya es bien fácil poner la información adicional que necesitas para poder tener esto. Un tema también, un consejo importante es tener sesiones conjuntas con tu broker y con la compañía de seguros para ir revisando esas extensiones o avisos de siniestro para ver si se puede en el tiempo ir extendiendo, ¿no? El mercado de reaseguros te lo acepta, el de seguros a veces es medio complicado, pero siempre socializar estas cosas es importante con la aseguradora, ¿no? Y justo con esa última frase me gustaría continuar, ¿no? Digamos, triángulo entre corredor, cliente y, digamos, las compañías de seguros y reaseguros, ¿no? Cómo tener esta comunicación fluida, no solamente al momento de la renovación, y me imagino que también ha sido parte de uno de sus retos y desafíos que han tenido al tomar liderazgo en una posición de tanta responsabilidad en sus corporaciones. Y Augusto, nos gustaría escuchar tu opinión respecto a esta relación, a este esquema, ¿no? De
trabajar de manera continua con tu corredor de seguros y con tus compañías, ¿no? Tanto aseguradoras y reaseguradoras, sobre los cambios que tienen, digamos, tus representadas, ¿no? Porque no solamente es una empresa, sino son varias en tu corporación. Sí, bueno, primero, buenas noches a todos los presentes, gracias por la invitación a esta charla. Y sí, no, ahora en mi caso es un poco distinto porque, como tú bien dices, es una corporación que tiene demasiado, no demasiado, pero muchos giros, ¿no? De negocio, industria, retailers. Entonces, mi reto en general primero fue llegar a manejar los seguros como corporación, ¿no? Agrupar las pólizas y hacerte un espacio, que es lo que decía Cristian, y antes de entrar al tema de riesgo, hacerte un espacio entre el broker y las empresas que vas a manejar, ¿no? Porque claro, uno tiene que estar, es un tema de coordinación, de facilitar también la llegada al broker, a las empresas del grupo, ¿no? Que compren las ideas, explicarle muy bien las coberturas de las pólizas. Y sí, yo creo que una comunicación súper cercana con el broker y las compañías de seguros. En nuestro caso, muchos de nosotros venimos del área aseguradora y conocemos muy bien a las compañías de seguros, y algo muy importante es conocemos a las personas que están dentro de las compañías de seguros, ¿no? Entonces sí me facilita o nos facilita mucho haber trabajado y conocer a las personas claves en las compañías de seguros y obviamente apoyarte con el broker, ¿no? Pero los retos principales, en mi caso, ¿no? Es el tema de liderar, ¿no? ¿Cómo lideras? ¿Cómo convencer de la importancia y que te den ese espacio que dice Cristian para estar? Porque este tema, si bien es cierto, como hablaba Cristian de la primera línea, es el que finalmente va a ejecutar, pero si no viene desde arriba con un compromiso desde el directorio, la gerencia general, es difícil poder desplegar todo lo que uno quiere hacer en el tema de riesgos, ¿no? En mi caso, en realidad, como te digo, el primer año, yo recién estoy en el comienzo del segundo año de gestión. El primer año fue más relacionado a meterme al tema de las pólizas, ver el tema de garantías, que todas las empresas conozcan, y los que manejan seguros en las empresas, que conozcan exactamente cuáles son las garantías, porque después, cuando hay siniestros, es lo que normalmente pasa, ¿no? Las compañías de seguros se agarran a veces de esas cosas y tenemos que estar manejando o negociando por un incumplimiento que podría haber sido fácilmente visto con anterioridad, ¿no? Igual el tema de las pólizas, ¿no? Nosotros que tenemos también distintas cosas, es distinto. A veces suceden siniestros y las personas encargadas no saben o no conocen que inclusive pueden reclamar por esos siniestros, ¿no? Entonces hemos tenido casos de que, oye, ¿por qué no cobramos tal o cual siniestro? Ah, porque no sabíamos que había cobertura, ¿no? Entonces creo que esa parte de aclarar y que conozcan perfectamente el tema de garantías y las condiciones de la póliza facilita tanto para reclamar los siniestros como para poder tener un mejor control de seguros, ¿no? Bueno, en mi caso, como les decía, en la parte de riesgos, si bien es cierto, nosotros tenemos más de 20 empresas con distintos giros, ¿no? Entonces tenemos, si hablamos del tema financiero o de las empresas financieras, compañías de seguros, estas están reguladas, entonces normalmente ya tienen áreas internas de gestión de riesgos operativos, ¿no? Y ya manejan, entonces claro, estas empresas, es poco lo que uno puede ayudar o aportar, más bien aprender de las empresas que ya tienen un nivel de madurez mucho mayor, pero sí tenemos pues áreas de retail, tenemos industrias, y dentro de retail también es súper variado, ¿no? Tenemos entretenimiento, tenemos farmacias, tenemos malls, tenemos centros comerciales, hoteles, ¿no? Entonces, los requerimientos son diversos y los riesgos son diversos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros este primer año, lo que quisimos, algún punto de partida, porque si bien es cierto, cada una de las empresas tiene algo, maneja riesgos de todas maneras, ¿no? Pero, como decía, las reguladas las hemos dejado a un lado, que son las financieras, y todas las demás lo que hemos creado es un diagnóstico, ¿no? Teníamos que tener un punto de partida y saber cómo empezar, a dónde estamos, y con un benchmark de mercado que nos pueda decir, oye, qué tan bien estamos en comparación a la industria, ¿no? Entonces, este diagnóstico, sí. Tomando ese diagnóstico que te indicas, que no, que es el estudio de línea base,
refiriendo un poco, digamos, haciendo un símil a la ley 28.9, que es la ley de seguridad del trabajo, ¿no? Ese estudio inicial para saber qué tienes, qué no tienes, y de ahí arrancar, digamos, con una proyección a una gerencia de riesgo correcta, ¿no? Enfocándote a los riesgos operacionales, ¿no? Ahí, ¿cuáles han sido tus retos? Porque tú tienes, digamos, 20 empresas de diferentes giros, desde una parte de educación, que tienes riesgos, digamos, de exposición con pequeños hasta adolescentes, hasta, digamos, parte financiera, ¿no? Con consumidores que requieren, digamos, El financiamiento. tema de accidentes en malls también, ¿no? Entonces, no, por eso entonces el punto de partida fue este diagnóstico. En base a eso hemos sentado las políticas y hacia dónde nos vamos a dirigir en cada una de las empresas, ¿no? Porque lo que queremos es tratar de tener una política corporativa, ¿no? Como un modelo, porque hay algunas empresas pues que no tienen políticas o no tienen los manuales, hacen algo de administración de riesgos, pero muy focalizada en los riesgos críticos, ¿no? Compliance, ¿no? Temas regulatorios que son obligaciones, ¿no? Pero creo que ha sido súper importante y valioso conocer los riesgos. Todavía estamos en realidad en pañales porque hemos hecho el diagnóstico y de aquí para adelante tenemos que empezar pues en hacer los refocus, en las empresas que no lo han hecho, tener los mapas de calor, ¿no? Tener los riesgos no solamente identificados, sino valorizados, y en base a eso ya poder tomar acción, ¿no? De transferirlos, eliminarlos, trabajarlos, o tenerlos presentes y convivir con ellos, ¿no? Correcto, Augusto. En verdad, me quedo con esa última parte de hacer esta identificación, análisis y tratamiento de riesgo y ver qué riesgos, digamos, se pueden eliminar, qué riesgos se pueden, digamos, controlar, aceptar o transferir, ¿no? Y ahí me gustaría escuchar la opinión de Enrique Seminario respecto a tu experiencia y conocimiento desde el área, digamos, de operaciones de una empresa financiera, una de las más grandes del mercado, ¿no? Ahora a ver, digamos, riesgos en la otra parte, digamos, de una industria totalmente diferente a la que tú estabas acostumbrado, ¿no? En exposiciones de riesgo, no solamente internos, sino con tus proveedores, estos mapas de calor, esta estructura de este mapa de riesgos. ¿Cuáles han sido tus retos desde el enfoque de banca ahora el enfoque retail, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa, digamos, virtual con los colegas que tanto han navegado en este tema, en esta profesión de seguros. Bien, con respecto a tu pregunta, y justo yo venía pensando cuál ha sido uno de los retos o desafíos que he tenido en mi vida profesional, ya desde el lado de seguros, porque como bien lo dijiste, yo tenía o logré acumular 22 años de experiencia profesional en banca y finanzas. De esos 10 años los pasé primero en todo lo que es la parte financiera del tema, ¿no? En la parte de los créditos, en la parte de las operaciones con el exterior, en lo que es banca propiamente. Y los últimos 10 años o 12 años estuve metido en temas de riesgo operacional, en temas de seguros, continuidad de negocios. Y ahora, en los últimos 2 años, he pasado a otra empresa donde veo manufactura. Entonces, viene a colación tu pregunta y justo viene también, justo da en el clavo, en el sentido de que uno de los principales retos para los que gestionan seguros, sin duda alguna, es conocer la compañía que estás gestionando o para la cual tú eres responsable de contratar los seguros patrimoniales. Me explico de una manera más sencilla. La parrilla de seguros o el programa de seguros que tiene la empresa responde a los riesgos asegurables de la empresa, o más bien es un programa de seguros que lo han venido contratando en el tiempo, digamos, por mejor práctica, por recomendación. Creo que ahí está uno de los temas más importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Un poco lo dijo Augusto, que está haciendo el diagnóstico de la empresa, de los riesgos operacionales, está conociendo a través de los refocus, de los escenarios, de las preguntas a juicio experto, de los que conocen los diferentes, de las diferentes empresas que tiene dentro de su grupo, lo que está haciendo justamente es conocer los riesgos. Y además las pólizas deben responder, las pólizas que contrata una empresa deben responder a los riesgos de la empresa, no al revés.
A veces queremos meter seguros en la empresa porque el otro lo tiene, el de allá que esté el líder lo tiene y lo tiene de esta manera, y a veces queremos un poco acomodarnos a lo que tiene el que está ahí arriba, el que lidera o el que se ve bien, ¿no? Pero en realidad, en algunos casos, a veces no necesitas ni siquiera una póliza. A veces es mejor asumir. Entonces, para eso me agarro un poco de lo que dijo Marco, ¿no? En esta suerte de conocer tus riesgos y el programa de seguros que hace match con tu compañía, necesitas tu corredor de seguros, ¿no? Que hoy en día, más que un corredor de seguros, se convierte en un asesor, ¿no? Que se convierte en un pilar, se convierte digamos, alguien de tú te puede servir para traer ese conocimiento del mercado, ¿no? Porque lo que se tiene en nuestra posición o lo que se espera en nuestra posición es que recojas ese conocimiento que hay allá afuera, ¿no? De consultores, de las mismas compañías de seguros, de ajustadores, de preventores, todo ese know-how que está allá afuera, hay que traerlo en beneficio de la empresa. Y la otra idea que me surge cuando me preguntas es cambio de banca a lo que es este otro rubro. La otra idea que me surge con un desafío que también de alguna manera lo han comentado mis colegas anteriormente, es el hecho de tener esta suerte de comunicación con las otras áreas funcionales de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, cuando tú formas un área de seguros, mucho de nuestro lenguaje no le entiende el resto, ¿no? Entonces tenemos que tener un lenguaje común, tenemos que hacer algo y tenemos que hablar de los seguros al interior de la empresa de una manera sencilla, fácil de entender, que sepan efectivamente cuando hay un siniestro, tócame la puerta y avísame a quién le tocas la puerta y cuál es el canal o el canal de comunicación, a qué correo me dirijo, a qué teléfono debo llamar, a quién debo contactar. Una cosa de las que siempre he mencionado en las empresas donde he estado es, yo no me molesto si me llamas, me molesto cuando me llamas fuera de tiempo o cuando no me llamas. Y ahí viene a colación esos ejemplos de, uy, hubo un siniestro y no cumplimos la cláusula de garantía. Uy, se nos olvidó pagar la cuota de la póliza. Uy, no cumplimos con las vacaciones que decía el contrato de seguros, ¿no? Entonces el uy, se va acumulando justamente porque no tendimos esos puentes de comunicación hacia el interno. El gestor de seguros, el gerente de seguros, tiene que hacer posible que las demás unidades funcionales de la empresa te brinde información. No tenemos que crear la pólvora. Allá hay información. El de seguridad de salud y el trabajo tiene información. El de seguridad industrial tiene información. El de seguridad física tiene información. El de ciberseguridad o seguridad de TI tiene información que a ti es como si te dieran pepitas de oro que lo vas a necesitar luego para perfilar tu programa de seguros, saber qué cosas tienes que contratar y si lo que estás contratando es lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, es importantísimo y uno de los desafíos que cuando preguntas cuáles han sido los retos, bueno, es tender esos vasos comunicantes hacia el interior de la empresa para rescatar todo lo que ya se tiene y extraer el mejor valor de todos los agentes del circuito que estamos metidos dentro del tema de seguros, ¿no? En verdad, muy valioso tu aporte y me quedo con esa apreciación que nos indicas de esos uy, ¿no? Y digamos que se van acumulando bastantes problemas por digamos, una no comunicación o tal vez no un enlace correcto entre la unidad de seguros y gerencia de riesgos con las demás áreas, ¿no? Que pueden ser del front, del middle o el back de la empresa y que son áreas, digamos, usuarias, ¿no? Respecto al tema de seguros, ¿no? Y ahí viene digamos, formular la segunda pregunta que nos hicimos cuando estábamos trabajando en ese conversatorio. Y bueno, vendría a ser, ¿cuál es el valor agregado que genera tener un risk manager de seguros en una empresa, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué tanto valor genera un risk manager? No solo para una corporación, sino para una empresa en el día a día y en esto, y más importante, ¿no? En esta época, que estamos viviendo una época diferente a lo que se vivió en los últimos 20 años, ¿no? Una época de pandemia, donde estamos en casa, los nuevos retos de trabajar, digamos, en una red doméstica no protegida, ¿no? Y todo lo que ahora estamos viviendo. Y me gustaría iniciar este bloque
con el aporte de Marco, ¿no? Ahora sí, sí. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Y yo voy a dar la idea en un nivel más ampliado sobre qué valor genera un risk manager de seguros. Yo quiero retar esa pregunta. El risk manager de seguros tiene que en el tiempo ir preparándose y capacitándose para ser un risk manager en gestión integral de riesgos, ¿no? Entonces, eso es un proceso. No empieza de la noche a la mañana. Yo fui asegurador comercial por muchos años y la curiosidad de cuando voy a visitar a mi cliente, no solamente quedándome a conversar con el financiero, que es normalmente quien lleva los seguros de una empresa, o con el dueño, o con el administrador, sino ir a conocer los procesos industriales, la planta, hablar con las áreas industriales, hablar con el capataz. Esta gente te dice la verdad y los dolores que él tiene en que no le dan plata para proyectos, no le dan plata para mantenimientos preventivos, predictivos, todo es reactivo. Entonces, eso te hace un poco oler el riesgo, ¿no? Por eso es importante, creo, ir perfilando, capacitándose. Ya para responderte un poco, o ir a la respuesta, un risk manager ya formado o en formación te trae, primero, view del mercado. ¿Qué cosa pasa en otras realidades? En otras industrias en las que tú estás. ¿Qué le pasó a tu vecino? ¿Qué le pasó a tu industria? Yo estoy ahora en Alicorp. ¿Qué le pasó a Carosi en Chile hace varios años cuando se incendiaron las 8 líneas de fabricación de fideos? ¿Cómo trajeron, cómo armaron un plan de continuidad de negocios? ¿Cómo tenían ya su cadena de suministros y la maquila o los proveedores que podrían generarles? Entonces, eso, el Risk Manager te trae una metodología de análisis de riesgos. Tú puedes implementar Enterprise Risk Management, la ISO 31000, puedes implementar COSO, puedes implementar la 27301, que es continuidad de negocios, y que en el tiempo te hace ir perfilando cómo puedes interpretar o cómo puedes mejorar esa gestión de riesgos. ¿Qué otra cosa es importante tomarla como insumo de las empresas? Es los mapas de riesgos, los inventarios que tienes, los mapas de calor, como también bien decían mis colegas, cuáles son las priorizaciones en cuanto a criticidad, dónde prefiero invertir para mitigar algún riesgo que puede estar ocurriendo. Otra cosa importante es ese trabajo que tú vas recabando de las diferentes áreas, ir armando una especie de paquete para cuando sean los momentos de sentarte con tu broker y con tu underwriter o con los aseguradores, ir vender todo ese trabajo. ¿Cómo vas reduciendo riesgos, mitigándolos o realmente desapareciéndolos para que te compren de mejor manera las pólizas o te vendan, te suscriban las pólizas de mejor manera, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Sentarte a discutir con las áreas sobre cuáles son las sumas aseguradas correctas que yo debo de contratar. ¿Es factible a mi tamaño de empresa hacer un PML? ¿Cuáles son las retenciones que debo de tener? Análisis de escenarios. Si tengo un evento de vandalismo, ahora que está tan en boga, Dios no quiera que nos llegue por acá, pero en países vecinos nuestros han pasado grandes pérdidas en empresas. Tener un seguro es importantísimo, pero ir retar cuáles son las retenciones idóneas, los escenarios a los cuales podríamos estar afectos. Otra cosa importante es un risk manager te trae know-how. No solamente el conocer qué le pasó a otros, sino el conocer consultores que los invitas a dar una charla, a dar exposiciones. Eso te ayuda a ganarte cierta legalidad y ciertos galones, como yo les digo, con las otras áreas funcionales o áreas usuarias, para que vean que tú estás interesado en su gestión y para que vean que conoces estos riesgos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser importante? Siempre ir mirando, dependiendo también la dimensión de la empresa, es nuevas alternativas de transferencia de riesgos paramétricos, dependiendo en qué negocio estás, ir conociendo qué es una cautiva, para qué sirve. Son dimensiones
distintas a una empresa mediana, pero yo creo que eso te va dando a ti ideas para ir cuestionándote cómo vas armando las cosas, porque una cautiva no lo vas a hacer, pero la información que sirve para armar una cautiva es información y insumo que tú usas para cuestionarte cómo vas haciendo tus análisis y tu construcción de tu mejor póliza para perfilarla de manera adecuada, como también comentaba Enrique, ¿no? Y otra Marco, en cosa, verdad, me quedo con esos puntos, digamos, del view de mercado, ¿no? De tener, digamos, esa comunicación, esa información, ese know-how, y los galones que vas tomando el tiempo que, digamos, tú estás en la corporación conociendo más sobre otras alternativas de aseguramiento o de estructuración de transferencia. Hablaste de los riesgos, digamos, no paramétricos y la parte de cautivas. En el Perú, digamos, tenemos muy pocas organizaciones que podrían, digamos, dar ese brinco, ¿no? De tener una cautiva dentro de su corporación. Pero sí me gustaría conocer un poco el punto de vista del value que da un gerente de riesgos también por parte de Cristian, ¿no? Una industria, digamos, ahora que estamos viendo los últimos puntos, Marco, con el nuevo cambio de gobierno, digamos, de lo que pasó con su empresa en particular y con los, digamos, comentarios que salieron del mercado, el acopio de leche, digamos, y todos los riesgos involucrados. ¿Cómo, Cristian, digamos, desde tu punto de vista como risk management, digamos, estás aportando un valor agregado ahí, ¿no? Bien, Alejandro, a ver, yo he pasado por áreas de gestión de riesgos en una empresa petrolera. He pasado por el grupo Oreca, que también es un grupo muy diversificado, ¿no? Que inclusive tiene una compañía de seguros dentro del grupo. Hoteles, clínicas, empresas químicas de explosivos, agroindustriales. Y ahora actualmente, pues, en el grupo Gloria, pues, que se le conoce básicamente por la unidad de alimentos, pero también tiene presencia en la unidad de cementos, agroindustria, transportes, empaques. Es un grupo también bastante diversificado, pero con una línea un poco más industrial, ¿no? Pero lo que podría señalar en estas tres experiencias es el común denominador de la generación de valor de un área de gestión de riesgos, es la parte de hacer el proceso de la identificación, el tratamiento, el monitoreo, que es inherente a cada uno de nosotros, hacer un proceso que sea mucho más reflexivo, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante de los risk managers, de hacer que este proceso tenga ciertas etapas metodológicas que no existen simplemente porque hay una teoría, sino porque cada etapa tiene cierto nivel de importancia que se debe de cumplir y se tiene que seguir el paso a paso para poder identificar los riesgos, ¿no? Yo leí hace un tiempo un artículo que hablaba sobre la pandemia, ¿no? Y decía, la pandemia en realidad fue un cisne negro, no lo vimos venir. Y si revisamos la información anterior, los riesgos de pandemia estaban debidamente identificados dentro de los mapas de calor. Lo que pasa es que es difícil, y regreso de repente un poco a la pregunta anterior de los desafíos para los gerentes de riesgos, poner sobre la mesa y sensibilizar al auditorio sobre cada uno de los riesgos y cuán duro nos pueden pegar. La probabilidad, digamos que es un poco más sencilla de poder manejarla, pero el impacto en algunos casos, pues, de repente viene a ser un tema un poco subjetivo, ¿no? Y yo creo que ese es otro desafío y es parte de la generación de valor al mismo tiempo de las áreas de gestión de riesgos, de cómo estos riesgos y dentro de este proceso reflexivo y de sensibilización los cuantificamos. Y los cuantificamos de una manera tal que sea, como ya lo han mencionado en varias oportunidades, sencilla para los oídos de todo nuestro público, ¿no? Para que entiendan en realidad esos riesgos cómo son, no cómo se manejan, que no quede en un espectro un tanto gaseoso y quede en un mapa de calor que lo guardamos pues dentro del cajón y lo revisamos año a año porque toca hacer pues el nuevo ciclo de la gestión de riesgos para poder revisarlo, ¿no?
Entonces, ahí es importante cerrar el círculo con la traducción. Y para eso, parte del valor es el conocimiento que tenemos nosotros en materia de seguros, que también lo tienen los corredores, pero también es el conocimiento que tenemos sobre la industria a la cual representamos, y es que lo que decía Enrique, ¿no? Esta combinación yo creo que es fundamental y se complementa con la gestión que realiza el corredor, que es importantísima, pero que es un complemento, ¿no? Porque podríamos pensar, y en muchas empresas existe pues la conexión directamente entre el cliente y tu punto de contacto, que suele ser el financiero, y el broker de seguros. Entonces, ¿cómo encaja ahí el área de gestión de riesgos para hacer este vaso comunicante, ¿no? Entonces, ¿por qué la tengo que tener? ¿Para qué me sirve si un broker me puede hacer toda la gestión de riesgos per se? Y es por lo que explico, ¿no? El área de gestión de riesgos es parte de la organización, tiene la cultura en el ADN, que es otra variable muy importante, ¿no? Tiene esa sensibilidad de saber qué apetito de riesgo se puede manejar dentro de la organización, cómo podemos buscar nuevas alternativas, conocer de los proyectos, de las acciones, ¿no? De las iniciativas, de los objetivos. Finalmente, el área de gestión de riesgos no contribuye en comprar una póliza, contribuye en asegurar que los objetivos estratégicos de la organización se cumplan. Gracias, Cristian. Y justo me tomo esta parte como posta para invitar a Augusto a conversar sobre este punto, ¿no? Hablaste del apetito de riesgo, digamos, que tiene que tener el cliente, y ustedes como parte de empresa que tiene el ADN y la cultura de la organización pueden, digamos, definir como punto de partida para, digamos, contratar los límites asegurables o ver las capacidades que pueden tener y, digamos, revisar los deducibles o franquicias que pueden, digamos, aportar en cada una de las pólizas. En el caso de tuyo, Augusto, digamos, ¿cómo es ese reto, no? Digamos que tienes un apetito de riesgo no solamente de una corporación, sino de diferentes tipos de unidades de negocio, y ese es el gran reto y ese gran aporte que, digamos, tú podrías comentarnos, ¿no? En ese punto. Sí, a ver, ha hablado mucho ya Marco y Cristian de los retos que son muy parecidos a los que tenemos todos en nuestras organizaciones. Y yo lo separaría de repente en dos, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que le damos a la empresa teniendo un risk manager? ¿Y cuál es el valor agregado que le damos a un broker o a la compañía de seguros también, ¿no? Si hablamos de la empresa, obviamente ser experto ya en seguros, ¿no? Y conocer los riesgos ya le está dando un valor agregado a la empresa per se, por lo que hagamos hacia adentro. Tener un líder, ¿no? Que conozca riesgos y seguros, que facilite la comunicación. Hay veces, como decía Cristian, una cosa es que el broker vaya a hablar con las empresas y otra cosa es que alguien de la misma organización hable, ¿no? Normalmente la reacción, sobre todo de la gente que no trabaja en seguros, oye, no, lo que pasa es que me quieren vender seguros, me quieren vender cualquier cosa. Por más que sea un broker súper serio, un agente súper serio, siempre la percepción es distinta cuando viene de afuera que cuando viene de adentro, ¿no? Entonces, esa confianza que genera también el risk manager hacia adentro, contratando o hablando con los distintos brokers, o con el broker en este caso que decidas trabajar, ¿no? Y otra parte súper importante es aparte de ser líder, es la coordinación, ¿no? Facilita mucho la coordinación cuando hay una persona a la interna. Y hacia el broker también, como decía, la letra chiquita, hablar de seguros siempre la gente no entiende igual, y facilita, en vez de que, por ejemplo, en mi caso, que el broker tenga que ir a buscar a 50 empresas distintas y venderle la idea, lo que hacemos es, oye, todo se trata y se filtra a través del risk manager o de la persona de seguros, y esto facilita tremendamente la toma de decisiones, ¿no? Y hay veces la toma de decisiones que haga sentido como corporación, ¿no? Porque si te pones a separar, claro, de repente hay distintas, o sea, es difícil poder agrupar y consolidar a un grupo tan diverso, y por ejemplo tener una sola póliza que genere este volumen y que no solamente puedas voltear y buscar en mercado local, sino que puedas ir directamente también a mercados internacionales y no depender solamente del mercado nacional, ¿no? Y dentro de las cosas que tenemos que hacer
con los brokers, estábamos hablando pues de estos modelajes catastróficos, el CAD modeling, que es tan importante para establecer las sumas aseguradas, ¿no? En estos los momentos es súper difícil ahora colocar sumas aseguradas pues, por encima de 500 o 600 millones de dólares que a veces necesitan las corporaciones, ¿no? Entonces, yo creo que tienes estos dos temas, ¿no? ¿Cómo agregamos valor hacia los brokers? ¿Cómo agregamos valor hacia adentro de la organización? Y cómo damos valor también a las compañías de seguros que tienen una persona que ya conoce y le facilita ampliamente la comunicación. Gracias, Augusto. Sí, en verdad es importante conocer desde tu punto de vista cómo es ese aporte, ¿no?, de un risk manager para algo tan complejo, de diferentes tipos de giros de negocio. Y me gustaría, digamos, darle un poco redondez a estas ideas con la comentaria de Enrique, ¿no? Digamos, tú has pasado por, digamos, diferentes situaciones que yo personalmente, si lo puedo decir, he visto el aporte que hace un risk manager desde el punto de vista de broker, ¿no? Hacia un gerente, un comprador experto, en el momento que ya que estaba Marco y Enrique, en la empresa que estábamos trabajando juntos. Y sí, el aporte que vi de parte de su equipo, de ambos, era bastante poderoso, ¿no? Así que, Enrique, tu comentario es súper valioso para darle un poco fin a este bloque. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, suscribo plenamente lo que han dicho Cristian, Augusto y Marco, ¿no? Creo que solamente me queda como complemento comentar dos temas, ¿no? En primer lugar, en el encargado, el responsable de los seguros en una corporación, en una empresa grande, obviamente tiene las responsabilidades de contratar los seguros de una manera idónea, de conocer el riesgo, de tener razonabilidad en las sumas aseguradas, retenciones, hacer que el proceso de seguro sea eso, un proceso al interno, que haya una buena comunicación con el broker, que haya una buena comunicación hacia el interno, que la información fluya hacia el gerente o hacia el área que es la responsable de administrar los seguros. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir? Que el risk manager o el encargado de seguros, el insurance manager, tiene que ser como que el número 10 de ese equipo de fútbol, es el que distribuye la pelota, ¿no? Él es el que recibe la pelota, se la pasa al delantero, la baja, es un poco el orquestador de todo este circuito, ¿no? Es un poco la persona del centro que está viendo si es que hay alguna anomalía en algunas partes del proceso, corregirlas. Si es que nos falta implementar algo en otra parte, hay que implementarla. Tendrá el view de si nos falta bases de datos, empezar a tenerla para dentro de 3 años, tener una base de datos completa que nos sirva para reperfilar nuestro programa. Yo lo resumiría como que es el orquestador. Y adicionalmente a esto, el encargado de los seguros también agrega valor a su empresa trayendo know-how. Por ejemplo, si estás implementando una gerencia o el comité de seguridad de salud en el trabajo, por dar un ejemplo, puedes traer, puedes contactar con el broker, de repente el broker tiene una unidad que se especializa en hacer eso, puede darnos know-how, puede darnos una charla, puede traernos conocimiento sobre ese tema. Te voy a dar otro ejemplo. Las áreas de proyectos quieren hacer una nueva estructura, una nueva nave industrial y han escuchado que no deben utilizar la panelería peer-pur. Oye, ¿por qué es eso? Porque eso se incendia o en el caso de un incendio corre mucho más rápido y se quema todo, ¿no? Entonces, hay know-how y conocimiento que se extrae del mercado de seguros, de los agentes del mercado de seguros. Te pongo otro dato, ¿no? De repente el área de riesgos operacionales no tiene data porque es una unidad nueva o es difícil obtener data. De repente los brokers tienen data de siniestros que han pasado en el mundo, que han pasado en el país, que le han pasado a otros. Entonces, es de ida y vuelta. O sea, el encargado de seguros puede traer información importante para la empresa que le sirva a otras unidades, no solamente a la unidad de seguros, ¿no? Y ya solamente para redondear, como tú dices, la idea y solo como una anécdota,
Entre otras cosas, soy docente universitario también y dentro de los cursos que dicto están los cursos de economía, evidentemente por mi perfil, y también los de gestión de riesgos. Y en el caso de la gestión de riesgos, dicto los riesgos financieros y no financieros. Y yo siempre a mis alumnos les hago esta broma, ¿no? Para todo lo que son riesgos financieros, riesgo de mercado, riesgo de crédito, tengo un montón de libros que te puedo recomendar. Para los riesgos no financieros, es más bien es un arte, es algo que está en construcción. No existe un libro y ahí el encargado de seguros, el encargado de los riesgos operativos o no financieros en general, tiene que ser esa persona que conociendo bien las características de su empresa, conociendo bien las características del mercado de seguros, conociendo bien las características de los agentes que interactúan en ese sistema, extraer el mejor valor de todos en beneficio de su organización. Entonces, el responsable de seguro se convierte, repito, como en que el orquestador o la persona central o medular de todo este sistema tratando de recoger lo mejor para su compañía, ¿no? Y tienes que tener en cuenta el estado del arte en el que está en este momento la gerencia. La gerencia de seguros es una responsabilidad que se está reperfilando, se está madurando, se está consolidando, es relativamente nueva, ¿no? Y entonces estoy seguro que en el futuro de repente vamos a incluir instrumental matemático, analítico, estadístico, y esto es algo que está en construcción y seguramente nosotros estamos poniendo hoy en día las piedras angulares de lo que es una gestión, lo que dijo Cristian, ¿no? Lo que hace bonito este esfuerzo es que le damos alguna formalidad utilizando cosas que ya existen como las ISOs, como metodologías que ya existen de otras cosas, traerlas al mundo de seguros, ¿no? Correcto, correcto, Enrique, en verdad. Sí, pues como lo que ustedes es correcto, ¿no? Y lo que ustedes en este punto han dicho, comulgo con todos en esta asociación de un usuario experto, como son cada uno de ustedes en sus unidades, donde, digamos, la implementación de políticas correctas a través de, digamos, de modelos ya existentes como el COSO, digamos, una implementación correcta de un mapa de riesgos, ¿no? Un mapa de calor, les permite, digamos, perfilar mejor los riesgos de cada una de sus corporaciones, ¿no? Y esta relación importante entre el broker, compañía, hace que ustedes puedan aportar más a su corporación por el know-how que tienen, no solamente desde el punto de vista de compañía de seguros, sino también, como tú indicaste, de lo que el broker te puede aportar en otras industrias, en otros momentos, y ustedes cómo lo pueden implementar para cada una de sus corporaciones. Justo me quedo con un punto en común que todos ustedes indicaron, ¿no? Respecto al view del mercado. Y es lo que apertura nuestro último bloque, que es un bloque, digamos, donde ahora nosotros los corredores quisiéramos, digamos, conocer de ustedes, ¿no? ¿Cómo ven el mercado, digamos, en lo que se viene, ¿no? Después de 2 años, casi 2 años de pandemia, al menos acá en Latinoamérica, con cambios de políticas de gobierno, con, digamos, cambios en lo que es la parte de infraestructura, ¿no? De bienes y también la parte de servicios, ¿no? Así que nos gustaría conocer su opinión como expertos respecto al view del mercado para lo que se viene en el 2022, ¿no? Y me gustaría comenzar con la opinión de Augusto. Ok, a ver, complicado en estos momentos. Yo creo que como todas industrias, tienen su ciclo, ¿no? Hemos pasado ya los últimos 10 o 15 años por ciclos súper estables en realidad. Hemos venido manejando renovaciones, si bien es cierto, siempre son complicadas, pero con un mercado más o menos estable a nivel mundial, ¿no? Ahora nos ha tocado estos últimos años y más con la pandemia, pues que los mercados se han disparado, ¿no? Y corporaciones tan grandes o empresas o grupos económicos tan grandes que necesitan pues contratar sumas aseguradas altas y coberturas súper técnicas, a veces es difícil. Y el mercado peruano, si bien es cierto, tiene más de 20 compañías de seguros, creo que 3 o 4 nada más nos pueden ayudar con capacidades en riesgos de property, sobre todo, que necesitamos colocar en nuestras empresas, ¿no? Entonces,
Yo creo que estos años han sido como la tormenta perfecta para las compañías de seguros, en las cuales los resultados técnicos no han sido los mejores, ¿no? El COVID-19 que ha agravado también la siniestralidad de las compañías de seguros y además, como decían, riesgos que si bien estaban mapeados, no los teníamos cuantificados o valorizados, nunca pensaron de repente que iba a ser tan fuerte una pandemia que nunca habíamos vivido, ¿no? Y el otro tema también son los menores ingresos financieros. A raíz de esto también bajan las tasas. Tú sabes que las compañías de seguros dependen mucho del tema financiero y también han sido golpeadas, ¿no? Entonces esto ha endurecido el mercado. Vemos en mercados internacionales la desaparición de mercados golondrinas, por ejemplo. Antes teníamos muchos mercados de reaseguradores que estaban dando vueltas y obviamente cuando las papas queman o la siniestralidad empieza a subir y ya no es negocio, salen rápidamente y quedan pues los mercados tradicionales, los reaseguradores conservadores que tienen muy bien mapeados sus riesgos técnicos y que pues así nomás no bajan los precios cuando hay la competencia en los reaseguradores golondrinas, ¿no? Si hacemos así por ramos rápidamente, y ya para terminar, si hablamos del ramo de property, estos últimos años hemos estado teniendo que lidiar con aumentos entre 15 y 30% sin asco de la tasa que actualmente manejamos, y bueno, el casualty que algo ha subido, es manejable, y ya en los riesgos de FinPro, sí ya es una locura en realidad, ¿no? Nos podemos encontrar en pólizas de D&O, por ejemplo, complicadas, con deducibles altísimos. Si tienes operaciones de bolsa fuera del Perú, en Estados Unidos, pues los deducibles no bajan pues, de 20 millones de dólares. Son pólizas súper caras. Y por el lado de la cyber, está siendo súper difícil colocar. Los mercados se han reducido. Antes, por ejemplo, y como experiencia decíamos, oye, llena tu cuestionario para que puedas salir a buscar tu cobertura de cyber. Ahora mandan los cuestionarios y los reaseguradores te dicen, oye, no, si con ese riesgo, ahora lo que estamos haciendo es autoevaluaciones de riesgo y cómo ayudamos a las empresas a estar pues al día y en la vanguardia con la parte de tecnología y protección de la tecnología para que seamos aceptados y nos puedan brindar una cotización que seguro va a ser elevadísima. En muchos casos he visto hasta el doble, querer cobrar el doble de un año a otro en las pólizas de cyber, ¿no? Igual en las pólizas de 3B, ¿no? Las pólizas de 3B, todas estas pólizas en realidad han sufrido incrementos súper importantes y hay que, como decía, creo que Enrique o Marco, hay que ver bien qué cosas aseguramos y qué cosas, si hace sentido realmente en algunos casos, tomar una póliza de seguro o asumirlo. Creo que ese es parte del trabajo que tiene que hacer un risk manager a la hora de ver las cotizaciones y con la expertise que tiene, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el mercado de lo que va a pasar de aquí adelante. Así que es todo un reto para los aseguradores y para nosotros estos nuevos años que nos toca vivir y estos incrementos en el mercado, ¿no? Sobre todo por los desastres naturales que también se han incrementado, los riesgos políticos, el tema de huelgas, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Estados Unidos no nos beneficia también en Latinoamérica con todas estas antecedentes que hemos tenido y Perú tampoco viene pues la tema político, no es la perita en dulce ahorita, o sea que podría generarse este tipo de eventos que obviamente los reaseguradores lo tienen presente. Y otro tema importante es el terremoto, ¿no? Hace muchos años que debería haber sucedido un terremoto en Lima y los reaseguradores saben perfectamente que en cualquier momento viene y eso también dentro de nuestros costos, pues el tema de catastrófico eso es lo que más se ha incrementado. Correcto, Augusto, y sí, lo que tú indicas es totalmente cierto, ¿no? Ahora, el factor político en Latinoamérica, digamos, en todo el patio trasero, digamos, de Estados Unidos está bastante fuerte, ¿no? Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, a ver, solo se salva Ecuador por el momento, ¿no? Argentina también está con problemas, entonces el riesgo político se ha incrementado bastante, los resultados no lo ven con buenos ojos. El terremoto es otro factor que también, al menos a nosotros que estamos dentro de, digamos, la parte complicada, ¿no? O sea, tenemos dos placas tectónicas que están rozando todos los días, ¿no? Ya no es un riesgo, no es una certeza. Me gustaría un poco conocer la opinión de Enrique, ¿no? Respecto a ustedes como compradores expertos, ¿no? ¿Cómo están viendo? ¿Cuál es tu resumen del view para el próximo año, ¿no? Con todo lo que estamos viendo ahora. Bueno,
Ya lo dijo Augusto, ya lo resumiste tú muy bien también, Bruno. Se acabó el mercado blando, el mercado está duro desde ya hace un par de años. Hay pocos jugadores, las tasas de interés a nivel internacional han bajado, con lo cual los aseguradores han comenzado a cobrar las primas que realmente siempre debieron cobrar, las primas técnicas. Y todo eso no hace más que endurecer el mercado, aumentar las primas, poner más garantías, ser más acuciosos. Los aseguradores ahora son más acuciosos en el momento de suscribir un riesgo, al momento de verificar o perfilar un asegurado. Ahora se dan el lujo de separar, ¿no? Clientes. Ya no quiero este cliente porque es malo. Antes entraban, ¿no? Entraban buenos, medianos y malos, porque en esta suerte de promedios, bueno, ahí se escondían y bueno, estábamos en el mercado donde todos entraban. Hoy no. Entonces, dicho esto, en resumen, ¿cuál es si la pregunta fuera, qué se debería hacer o cómo deberías afrontar o cómo se debería afrontar este escenario un poquito negativo, ¿no? Encima el Perú, por el contexto sociopolítico que vive, efectivamente, como tú lo has mencionado, no es de lo mejor en este momento, más el riesgo catastrófico, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar este desafío? Porque es un desafío. Yo te diría, paradójicamente, hacer de cuenta como que hacer de cuenta como que no vas a contratar un seguro. Cuando no vas a contratar un seguro, tienes que ser sumamente diligente en lo que haces, ¿no? No asumir riesgos tontos, preocuparte por tus medidas de mitigación, de reducción ante el escenario de la ocurrencia de un evento, que el impacto sea el menor posible, prepararte en tus planes de continuidad y de respuesta, saber qué vas a hacer si viene la catástrofe, dónde voy a seguir operando, qué cosas tengo que hacer para que mi paralización sea la menor posible, qué contratos o qué acuerdos debo ya ir estableciendo con mis proveedores para mostrar resiliencia, ¿no? Para poder levantarme lo más rápido posible. ¿Y por qué digo todo esto? Porque paradójicamente, trabajando todo esto como si no fuera a tener seguro, puedo vender el riesgo al asegurador de tal manera que el asegurador me ve con buenos ojos, porque tengo que tratar de distinguirme, tengo que hacer que mi empresa sea la mejor, que brille, tengo que diversificar, tengo que hacerle ver al asegurador que conmigo va a perder menos o no va a perder. Entonces creo que ahí está el desafío, en trabajar como si no fueras a tener un seguro para vender mejor o de la mejor manera el riesgo y que sea sujeto de una cotización y que la cotización venga con aumentos seguramente porque el mercado así lo dicta, pero que sean con los menores aumentos posibles o mantener la tasa que ya tienes, ¿no? Ese es, digamos, el consejo que yo daría, ¿no? Gracias, Enrique. Y ahora voy con Cristian para que vayamos un poco aterrizando lo que justo Augusto y Enrique nos van contando, ¿no? En tu posición, digamos, de Risk Manager, ¿cómo ves el mercado para el 2022? Digamos, en tu sector, en tu industria, y comparándolo con años anteriores, ¿no? Por mi lado, es un poco de lo mismo, ¿no? Yo veo todavía que venimos de un mercado duro, se está manteniendo. El COVID, siempre están presentes los riesgos de la naturaleza, ¿no? El famoso terremoto que no llega, pero que pronto llegará, ¿no? Y esperemos pues se extienda, pero siempre está ahí latente. Las temporadas de huracanes, ¿no? En general, los riesgos de la naturaleza vienen incrementando, tenemos problemas pues a nivel mundial con el cambio climático y cada vez pues eso va pasando factura, ¿no? Eso hace pues que los suscriptores y los aseguradores estén mucho más atentos a la hora de suscribir el riesgo, ¿no? Como decía Enrique. Y por otro lado, las medidas en la política, los giros pues generan cierta incertidumbre que hacen que las compañías pues también tomen cierta posición y se vayan ajustando los cinturones, ¿no? Y hemos visto
localmente algunas compañías que han decidido pues tomar cierta posición frente a algunas líneas de negocio, ¿no? Todo esto pues nos trae pues una situación para nosotros que manejamos los seguros y tenemos que contratar las pólizas, nos pone en una situación pues compleja, ¿no? Porque en realidad tampoco nos toca liderar pues un área que es relativamente ingrata, ¿no? Dentro de la organización. Y es ingrata porque mientras no suceda nada, se puede tender a pensar que el área pierde cierto valor, ¿no? Si es que no se muestra. Y cuando sucede, si es que no hay alguna cobertura, porque no todo es transferible a una póliza, pues no se entiende bien si tengo un área de riesgos, cómo puede ser que me haya ocurrido esto, ¿no? Y ahí es un poco el arte que decía Enrique de cómo tenemos que trabajar para poder dar a conocer este valor que nosotros estamos generando y que no tenemos una bola mágica para poder predecir qué es lo que va a suceder, pero sí para estar atentos y generar ciertas medidas de prevención y enfrentar pues las posibles situaciones que van a acontecer, ¿no? Tarde o temprano y de repente en diferentes magnitudes, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Yo creo que el mercado está complicado y parte de lo que yo propondría, si es que algo se puede plantear, es ver cómo las aseguradoras y todos los que estamos en el sector en general tratamos de hacer crecer la torta. Porque el nivel de penetración que tenemos en Perú es bastante bajo y a nivel de la región es bastante bajo también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío bastante importante de ver cómo podemos masificar los seguros para que los ingresos en las compañías de seguros puedan subir y con eso atenuar los seguros que generalmente se suscriben, ¿no? Ese es un poco lo que yo podría plantear. En verdad, muchas gracias. Sí, se vienen tiempos bastante complejos en lo que respecta a materia de coberturas y, digamos, límites de suscripción y capacidades, ¿no? Bueno, finalmente, tomando este tema como el cierre de bloque, el cierre de nuestro conversatorio, me gustaría hacer el close con Marco, más allá del view que se viene para el 2022, un poco de, digamos, de como tu expertise y de lo que se viene, un comentario y una opinión, una, digamos, propuesta amiga a los corredores que están acá con nosotros y de otras industrias. En todo tu conocimiento que has logrado en todos estos años, Marco, nos gustaría, digamos, hablar contigo, ¿no? Gracias, Alejandro. No voy a tocar los puntos que ya han hablado mis colegas. Está de más. El ratio combinado ha reventado en casi todas las aseguradoras, con lo cual cada día son más piquis en selección de los riesgos. Pero ¿qué cosa yo, como conclusión, recomiendo en la posición que tenemos como risk manager de seguros? Es el vender nuestros riesgos de manera adecuada, todos los trabajos, la gestión que se hace, no solamente frente a cómo gestiono mi riesgo productivo, mi riesgo financiero, o sea, los procesos que hay en las diferentes industrias en las que estamos, sino exponer que tenemos planes de continuidad de negocios, que tenemos planes de respuesta ante desastres, que tengo un supply chain management de manera adecuada, que tengo precontratos con proveedores para cuando me sucede algo, automáticamente puedo seguir trabajando. Eso ayuda a identificar, a minimizar pérdidas, a minimizar el procesante. Eso no solamente te vende bien, sino que va generando un carácter que esta empresa tiene y que tiene ese risk manager en los reaseguradores, en los underwriters. ¿Qué otra cosa es importante? Es ir a congresos de seguros, de riesgos y seguros. Para mí revelador fue el RIMS, y ahí le agradezco a Julio, que fue uno de los que impulsó el que yo vaya cuando pasé del banco, de Pacífico al banco. El primer congreso pensé que yo iba a ir a hacer networking
de cócteles, pero realmente aprendes, realmente te genera mucho valor, conoces a los aseguradores, conoces al suscriptor que suscribe los ramos en los que tu industria o tu empresa está, eso va a generar una relación que se va dando confianza. El tú permanecer también como risk manager en esa empresa comienza a generar esta buena reputación que se va a generar ganando la empresa. Es que te ayuda más a conocer la dinámica del mercado. Estos reaseguradores sirven para tal negocio, estos para otros, estos consultores, estos brokers de reaseguro me sirven para tal o cual cosa. Hay brokers de reaseguro que son buenos haciendo también consultorías en modelación de riesgos, cálculos, refocus. Entonces tienes que ir entendiendo esa dinámica. Hacer networking con los consultores de reaseguradores para cuando vengan a tu país te llamen, te dicen voy a estar en Perú, entonces vente a mi oficina, hacemos una presentación con mis jefes para que hables cómo está la tendencia en los mercados. Eso te ayuda un poco a solventar cuando vienen las renovaciones, porque vienen con 5% de incremento, por qué con 9, por qué con 10, hacer benchmark sobre, y eso tienes que exigírselo a todos los corredores de seguros y de reaseguros. Ellos tienen benchmark por la cantidad de clientes que tienen sobre más de las tasas promedio, las sumas aseguradas promedio, las retenciones promedio que tienen en tu industria. Eso te ayuda a vender mejor tu trabajo. Y un tema importante es hacer roadshows. Ahora la pandemia nos ha beneficiado porque los roadshows pueden ser virtuales. Ya no tienes que subirte a un avión e irte a Miami, irte a Colombia, irte a Miami, irte a Londres, bajar a Madrid y venir a Perú para que en 2 meses te llegue la cotización, con lo cual lo puedes hacer más cercano, lo puedes hacer más fácil. Vamos a retomar los roadshows presenciales y al final este negocio es de personas y la persona lo que hace es generar confianza. Y ahí es un tema importante, ¿no? Para mí, ¿qué cosa hace el estar cerca a toda esta gente? De que el día que un underwriter o el día que un liquidador de siniestros de una compañía grande esté sentado y sabe que puede disponer de una capacidad para tal negocio o puede disponer de tantos dólares para indemnizar una cuenta o la otra y que a iguales términos los dos pasan, porque una tiene cobertura, la otra tiene cobertura, una pasa el apetito de suscripción que tengo, va a escogerte asegurar a tu empresa en vez de la otra en la cual no conoce el risk manager. Esa es un poco la conclusión a la que quería darles yo, Alejandro y equipo, a Pecose. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. En lo personal, muy agradecido con los 4 panelistas. Igual desde mi punto de vista personal, conozco el trabajo, digamos, de la creación de una unidad de riesgos y seguros desde nada hasta hacer una unidad importante para una corporación de la mano de Marco y Enrique. Así que para mí es un honor haber estado con ustedes el día de hoy, haber estado, digamos, como moderador de este primer conversatorio. Espero que vengan más de la mano de más risk manager, digamos, de reaseguradores, y que esto se vuelva como un conversatorio para que enriquezca más nuestro mercado, ¿no? Y bueno, me gustaría cederle la palabra final a Julio Valgien, que es nuestro presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Corretaje de Seguros, para poder dar fin a este evento. Y otra vez, por parte de Apecose, Enrique, Cristian, Augusto y Marco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes, encantado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Marco, Augusto, Enrique, Cristian. La verdad que muy enriquecedor sus comentarios. Y me quedo también con lo siguiente, ¿no? No hay nada permanente excepto el cambio, ¿no? Estamos en una época de cambios. Yo creo que no nos queda más que adaptarnos, porque no podemos resistirnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos y dejar que esto fluya. Yo creo que la administración y gestión de riesgos en un tema de incertidumbre nos permite darle soluciones a nuestros asegurados, a nuestros clientes, buscar las alternativas, como ustedes han mencionado, diversas alternativas de gestión y administración. Tenemos muchos frentes. Hoy en día hemos hablado de los riesgos catastróficos, que cada día son o más grandes o impactan más.
Hemos hablado de la ciberseguridad y la seguridad de los datos, que se ha convertido en un tema crítico hoy en día. El tema del trabajo remoto nos ha llevado a nuevos riesgos a raíz de de la presencia o la obligación que tenemos de tener los puntos de contacto de nuestra organización en distintos lugares de la ciudad y en muchos casos fuera del país. Los temas de los cambios de regulación y compliance son fundamentales. Estamos cada día más obligados al cumplimiento de estos temas de regulación y indudablemente las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y todo lo que esto trae, ¿no? Entonces yo creo que la gestión de riesgos se muestra como un factor clave de éxito en las organizaciones. La administración de riesgos es fundamental para acompañar a las empresas en la continuidad del negocio, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos que velar, ¿no? Es la continuidad del negocio. La sorpresa que nos llevamos el año pasado con la pandemia, como bien dijo Cristian, nadie la tenía mapeada dentro de sus planes estratégicos del año 2020 ni 2021, pero ahí estaba, ¿no? Había estado, había la posibilidad, se había hablado, pero finalmente como un riesgo de esta magnitud nadie lo vio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener la posición o la posibilidad de poder encajar dentro de nuestro mapa de riesgos cualquier eventualidad que pueda existir, ¿no? Y es cierto, pueden haber riesgos catastróficos de gran magnitud, pueden haber pandemias que realmente no tenemos cómo asegurarlas, pero tenemos que tener medidas de mitigación y de control que nos permitan reaccionar rápidamente ante ello y adaptarnos a este cambio. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias Alejandro por el trabajo de moderación, muchísimas gracias a los panelistas por las excelentes presentaciones y excelentes comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo evento y listo, un saludo para todos, cuídense mucho. A todos por estar con nosotros. Cuídense. Gracias. Fin de semana. Gracias.